que yo creo que en nuestro país, más que ninguna, existe un gran abismo. Somos hijos de una cultura en la que existe un gran abismo entre las cosas que se creen y las cosas que se practican. Hay una gran diferencia. Nosotros nos enseñaron en la escuela a decir una cosa y en la casa pensar o actuar de otra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Desde pequeños nos enseñaron así, vimos a otros ser así, crecimos viendo a otros ser así y crecimos nosotros siendo así. Y siendo así el Señor nos alcanza. Siendo así, comenzamos a conocer los caminos del Señor. Por ende, se hace necesario que en algún momento de nuestra vida nosotros dejemos de ser así. O sea, yo creo que el propósito con esta carta particularmente, y uno va entendiendo eso mientras va pasando el tiempo, y mientras uno va preparando temas y enseñanzas sobre la carta a los Efesios, yo creo que con ese propósito el Señor ha puesto en nuestros corazones, con mi corazón, el deseo, la intención, el hecho de poder compartir con ustedes las enseñanzas que nosotros encontramos en la Biblia, específicamente en este libro. Nosotros en el capítulo 1 hasta el 3, y estamos en qué capítulo? 3, versículos 14 al 21, que él se acabó Efesios ahí, al menos el tercer capítulo se acabó. Se acabó la mitad. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? Tiene 6 capítulos, así que si nosotros estamos ahora en el final del capítulo 3, estamos justamente en la mitad. O sea que yo quiero que tú pienses un momento. Yo quiero que tú pienses conmigo un momento que tú sales de tu casa. Que tu casa queda justamente en el borde inferior, en la punta de lo que sería una colina, una montaña. Y tú quieres subir esa montaña, pero tú en algún momento vas a regresar a tu casa, ¿no? Es lo que normalmente vas a hacer. No te vas a quedar a vivir ahí, tú vas a regresar a tu casa. Así que si la carta a los Efesios fuese esa montaña, y tú fueses esa persona que está escalando esa montaña, ¿en qué punto estarías tú ahora? Pero ¿cuál sería la mitad? ¿Qué punto de la montaña sería la mitad? ¿Cuál sería en medio? Vamos a utilizar, ustedes saben, ya no sé, pero ahora se me ocurre quizás esta noche. Vamos a utilizar esto. Si esta sería nuestra casa, ¿y por qué será tan grande? No me acabo de... Tremenda casa. Así están las casas, así son las casas que salen por noticiero. ¿No las han visto? El miércoles yo les voy a tirar fotos y se las voy a poner en el grupo para que ustedes vean las casas. El miércoles, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo. Esa es nuestra casa y esta sería la colina que queremos subir, pero regresar a nuestra casa. Así que si esto fuese Efesios, ¿en qué punto nosotros estamos ahora mismo? En la cima. Es correcto. Nosotros estaríamos aquí. Nosotros estaríamos aquí. No aquí. No ahí. Nosotros estaríamos aquí arriba. ¿Por qué estaríamos aquí arriba? Porque ese es el punto medio. No es el punto medio de la montaña, es el punto medio nuestro. Porque nosotros vamos a regresar otra vez. Así que nosotros estamos exactamente en este punto en la carta de los Efesios. Estamos en un punto de altura. En un punto de altura tal que para llegar a ese punto nosotros hicimos un recorrido. Y yo lo voy a hacer y voy a intentar graficar el recorrido que nosotros estamos haciendo para que esa imagen visual vamos a intentar que se quede. En Efesios capítulo número 1, nosotros vimos 3 cosas importantes. Vimos que Dios el Padre, y este triángulo normalmente en teología lo que simboliza la persona de Dios, porque Dios está representado, Dios existe en 3 personas, ¿no? Cada punta de este triángulo sería una persona. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios el Padre, ¿qué fue lo que nos hizo según Efesios capítulo 1? Él nos escogió, Él nos bendijo. Aquí en este punto, luego Dios el Hijo, ¿qué fue lo que hizo? Dios el Hijo nos redimió. Él nos compró con su sangre. Él nos perdonó. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos selló. Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, versículo 6. Eso lo hizo el Padre para la alabanza, la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 12. Eso lo hizo el Hijo para la alabanza de su gloria. Y Efesios capítulo 1, versículo 14. 6, 12 y 14 es la conclusión de cada uno de estos tres puntos que nosotros vimos principales en Efesios capítulo número 1. El Espíritu Santo nos ha sellado. Y ese sello indica que somos propiedad, que somos pertenencia, indica que hay calidad, indica un montón de cosas. ¿No es cierto? Los sellos indican un montón de cosas, indican que nadie más tiene acceso a ti. Todas esas cosas pasan cuando nosotros por fe recibimos al Señor. De lo contrario, somos un túnel abierto por los dos lados que todo el mundo entra y sale. Pero es cuando está sellado nadie puede entrar. Cuando está sellado solamente se le permite entrar y solamente puede dar acceso a aquel que es poseedor o portador de ese sello. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Entonces, ahí iniciamos nuestro recorrido hacia arriba. Un recorrido hacia arriba que es un recorrido que al menos si pusiésemos en una balanza el peso teológico del capítulo número 1, ¡bam! Apenas iniciando la carta chocó la balanza con el tope, llegó al tope. No hay un peso teológico, no hay una pesa que pueda soportar esa capacidad teológica. Es un contenido bien profundo y nos resumía a nosotros ese capítulo número 1, que nosotros, hermanos, en nosotros tuvo lugar y estuvieron operando las tres personas de la Trinidad, nosotros como creyentes, como iglesia, apenas en el primer capítulo. Y así inició el recorrido de nuestra montaña. Justamente en el capítulo número 2, hermanos, se nos habla a nosotros de un misterio que Pablo había recibido, pero que todavía no nos dice que era misterio. Recuerden, nos dice que era misterio hasta el capítulo 3, pero en el capítulo 2 se nos explica a nosotros sobre la salvación que es por gracia. Efesios capítulo número 2, versículo 18, que dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y entonces, lo que existía hasta el momento, que era una barrera divisoria de separación entre gentiles y no gentiles, entre judíos y gentiles, de hecho, esa misma barrera se encontraba dentro del templo, donde las personas iban a ofrecer sacrificios. Usted se imagina que ahora dentro de esta iglesia nosotros tengamos una línea que divida a los nuevos de los viejos, a los que no han creído aún y son visitas, y a los que sí creen. Usted se imagina que nosotros tengamos esa barrera divisoria, pero ahora no sea no solamente por creencia, sino que sea por etnia, por nacionalidad, por apellido. Tú eres descendiente española, tú tienes un privilegio aquí. Tú no eres descendiente, nadie sabe, tú no tienes ni herencia, ni parte, ni suerte, ni Dios en el mundo. Bueno, tú tienes una pared que te impide llegar. Ese acceso, esa pared divisoria estaba en el templo. Tenía un cartel que decía: prohibido a los gentiles de aquí hacia adelante. Que los gentiles tenían un espacio en el patio del templo, tenían un lugarcito ahí. Así que si nosotros hubiésemos ido en algún momento, en la época de Jesús, hubiésemos ido al templo, o anterior a esta época, hubiésemos ido nosotros al templo, nosotros teníamos acceso solamente a una parte del patio, porque había una barrera que dividía. De hecho, hasta el día de hoy todavía esa barrera existe, y están unos lingotes con unos letreros que indican que hasta ahí tú puedes. De hecho, uno de los mayores problemas que Pablo, el autor de esta carta, se buscó fue porque fue acusado por entrar con gentiles al templo. Pero Pablo había explicado en Efesios capítulo 2, justamente subiendo la pendiente, que ahora por medio de Cristo nosotros somos coherederos, nosotros somos miembros de la misma familia, nosotros somos partícipes del mismo cuerpo. Efesios 2, 8, 18. Pero Efesios capítulo 2, versículo 8, yo creo que es el punto máximo, el versículo que más luz arroja sobre este capítulo 2, es: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Es un don de Dios para nosotros, la salvación en Cristo Jesús, para nosotros los gentiles, pero también para los que no son gentiles. Entonces, imagínese usted la carga, el peso teológico que Pablo le está aportando a la iglesia, el alimento teológico, el alimento en cuanto a conocimientos. Entonces llegamos a un capítulo 13 en lo que por algún motivo Pablo le recuerda a la iglesia la condición en la que él estaba. Capítulo 3, versículo número 1. Y es el punto donde estamos ahora. Así que vamos a intentar capítulo número 1 con todo el mensaje que se da, capítulo número 2
Y aquí estamos en el capítulo número 3, hermanos. Ya a finales del capítulo número 3. Pablo, ¿qué es lo que hace? Nos comunica a nosotros, número 1, la condición en la que se encontraba. ¿Qué dice el versículo número 1? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y ahí comienza en el versículo siguiente lo que nosotros discernimos como un paréntesis para darle a explicar en qué consistía su ministerio en particular para con los gentiles y todo lo relacionado a ese misterio que anteriormente nadie lo conocía. No había sido dado a conocer a los hombres. Y yo insisto, cada vez que transito por aquí, yo insisto en la importancia de que nosotros como iglesia reconozcamos la necesidad que tenemos de aprender más, porque no conocemos. Hay cosas que no conocemos y que las vamos a conocer. Y las vamos a conocer en dependencia de lo expuesto que nosotros estemos a la iglesia, a las predicaciones, a las conferencias, a los eventos y a los hombres a los cuales Dios les ha revelado esos misterios. Así que quizás en la casa sentado, el día que Pablo le mandó esta carta y que se leyó el capítulo 3, los que faltaron ese día tuvieron que luego preguntar y luego chocar con cosas que en algún momento no fueron necesarias, y justamente en la punta de la cúspide de la montaña, ahí se encuentra el capítulo número 3, pero no es todo el recorrido. Tenemos luego 3 capítulos más en esta dirección nuevamente, pero cuando nosotros subimos esa montaña y cuando regresamos a casa ya vamos a tener una panorámica totalmente diferente. Quizás vamos a continuar siendo las mismas personas pero con más conocimiento. Y este es el punto precisamente en el que Pablo en el capítulo 4, 5 y 6 intenta cubrir. Ya le ofreció todo el conocimiento suficiente que nosotros hoy vamos. Yo les dije que no había sido suficiente el tiempo que nosotros habíamos dedicado a esta última parte, y luego nuevamente hoy vamos a ver de una manera más organizada, de una manera quizás más estructurada, la última parte de este capítulo, sin dejar de tener en cuenta, hermanos, que en lo adelante, capítulo 4, 5 y 6, que nosotros vamos a revisar, son capítulos neta y totalmente prácticos. Y luego entendemos el por qué Pablo cuesta arriba comienza a darle contenido teológico, comienza a darle una información a la iglesia, y ahora él hace una oración terminando el capítulo número 3. Esa oración que nosotros vemos que inicia en qué versículo? Versículo número 14 en realidad, ¿no? Versículo 13 nos las introduce, versículo 14 continúa. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Alguien puede leer para nosotros? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Detente un momento y ahora va a seguir leyendo. Nosotros veíamos anteriormente, en primer lugar vimos 2 cosas. En primer lugar, vimos la postura que él utilizaba al orar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hablamos sobre la postura? Que era de rodillas, sí, hablamos sobre lo importante que eras, o sobre, vamos a decir que en la vida hay situaciones, hay momentos en la vida que nosotros querramos o no, ¿qué vamos a tener que hacer? Hay situaciones que nos llevan a las rodillas. Ahora, hermanos, a mí se me pasaba, yo no tenía las notas, yo lo revisaba después en la casa, ay, se me quedó esto, ay, se me quedó esto, se me quedó esto. Hay una cosa que a mí se me quedaba, hermanos, y era que usted sabe que hay personas que aunque tú las veas caminando por la calle, ¿saben a dónde voy, no? Aunque tú las veas caminando por la calle, aunque tú las veas, vamos a decir, en esa edad de esplendor, que se cree que se conoce todo, que se cree que lo puede todo, que se cree que tiene razón en todo, que se cree que hay que obedecerle en todo, que se cree que tiene el mundo a sus pies. Hay personas que aunque actúen así, el propio curso de la vida, el hilo propio de la vida, en algún momento que continúen de pie, la vida los va a poner de rodillas. Y yo digo la vida, ¿no? Yo digo la vida, pero en realidad nosotros sabemos que no es la vida, porque todo lo que sucede tiene un propósito en la vida. Todo lo que sucede, así que vamos a ser más claros con esa aplicación. En algún momento, aunque se cree que son el rey del mundo, que tienen a Dios cogido por la boca y que no les hace falta ni les hace falta nada, ni les hace falta nadie, en algún momento, un poco más adelante, unos días más adelante, una semana más adelante, unos meses más adelante, unos años más adelante, los verán de rodillas. Los verán de rodillas. Y quizás quizás son cuestiones que ellos mismos se provocan en la vida, porque en la vida a veces nosotros sembramos vientos y ¿qué cosechamos? Tempestades. Pero hay ocasiones que ni siquiera necesitamos sembrar vientos para cosechar tempestades, porque las tempestades vienen solas. En el mundo tendréis aflicción. Punto y final.
punto y final. Así que aquí no se trata de que qué he hecho yo para merecerme esto, no, se trata de que estás en un mundo en el que normalmente todos nosotros pasamos por situaciones que van a exigir que vayamos a las rodillas. Pero yo quiero insistir en algo que yo creo que es muy importante, y es el hecho, hermano, de que el motivo por el cual Pablo dobla la rodilla no es un motivo personal. Y esos son los motivos por los que normalmente nosotros con mucha facilidad. Pero no se trata de él, se trata de la iglesia y se trata de otros. Así que la cosmovisión de Pablo va mucho más allá de un universo individual. No. Pablo tiene una cosmovisión más amplia y Pablo comienza a pensar en la iglesia, a mirar a la iglesia y a aportarle contenido y aportarle conocimiento a la iglesia, particularmente de Éfeso. Ese conocimiento es tan importante que la iglesia lo tenga. Es tan importante que tú como iglesia lo tengas. Y Él no solamente lo ofrece, sino que también clama para que la iglesia sea un recipiente. Di conmigo recipiente. Porque a veces nosotros sí somos recipientes, pero estamos tan llenos de otras cosas. Estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, de nuestros planes, que ahí no cabe nada más. Y entonces es cuando a nosotros, los profesores de estas cosas, los maestros de estas cosas, la gente de la iglesia nos dice: pastor, ya, yo no tengo cabeza para eso. Y me pregunto, ¿en qué estás empleando entonces tu cabeza? ¿De qué la tienes llena? Y lo que suele suceder es que la tenemos llena de humo. Llena de humo, llena de las cosas de este mundo. Llena de cosas de este mundo que Dios así la puede resolver. Así. O dígame si ahora mismo no puedes mencionarme el top 3. Tienes 3 cosas, 4, 5 cosas que ahora mismo te tienen atormentado y atormentada, ¿sí o no? ¿Cuántos? Que si tú piensas demasiado en ellas, no vas a tener cabeza para nada más. No vas a continuar en otras cosas, ¿sí o no? Y esas 3, 4, 5 cosas, quizás hoy sean o tengan el nombre de esto, aquello, lo otro. Pero el año que viene van a tener otros nombres y van a tener 5 o 6 cosas iguales y el otro año igual. Por eso nosotros, hermanos, no podemos poner demasiado énfasis ni llenar nuestra mente de las cosas que van a estar ahí siempre. Que quita un nombre y ponga otro. Pero que Dios así puede resolverla. Por eso nuestra mente tiene que estar llena del Señor. Díselo así, que está a tu lado. Llena tu cabeza, tu pensamiento. Que nosotros podamos decir con pensamiento: mi pensamiento eres tú, Señor. Yo pienso en ti. Y mira, aunque no miramos la espalda, aunque no ignoramos aquellas cosas que nos atormentan, que nos causan dolor, tristeza, que nos preocupan, aunque no las ignoramos, no nos llenamos de esas cosas. Porque pensar demasiado en nosotros nos convierte mucho más individualistas de lo que ya somos. Y ya tú vienes con una porción. A ti se te integró al nacer una porción individualista. Piensas en ti, obras para ti, quieres para ti. Me gustaría, quisiera hacer, conseguir, tener. Pero pensar desmedidamente como creyentes, nosotros tenemos que tener una vista más amplia y poner nuestra vista ¿en qué cosas? En las cosas de arriba, hermano, no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces que nuestro pensamiento sea el que nuestra mente sea el que nuestros ojos se pongan en Él. Pastor, y las cosas de la vida van a seguir ahí. Vamos a enfrentarlas con fe en Él. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadirle un codo a su estatura? ¿Quién? Por mucho que te afanes. O sea, que hay cosas en la vida que tú no vas a no puedes cambiarlas tú. No lo vas a hacer nunca tú. Y entre paréntesis, las que tú puedas cambiar tampoco las hagas tú. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios te impulse, te guíe a hacerlo, Dios. Y entonces, todo lo que hagas y todo lo que emprendas, tiene que estar a tu lado, te saldrá bien. Esa fórmula no falla. Tú quieres tener como resultado, tú quieres que después del igual, lo que se escriba sea todo lindo, todo perfecto, todo bueno, todo agradable. Entonces lo que tiene que estar antes del igual se llama voluntad de Dios.
Y lo que está antes no es bueno. Y eso es lo que Pablo quería, hermano, la voluntad del Señor. Pablo quería que la iglesia fuese enriquecida en estas cosas. Y Pablo oraba y tenía un tema muy importante. Después del versículo 14 de Juan, ¿y cuál seguía? ¿Cómo seguía la lectura? Pablo doblaba rodillas, así que lo que él iba a pedir por otros era tan importante que él clamaba de rodillas. ¿Qué era lo que estaba pidiendo? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ser plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede en todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que si nosotros pensamos en el capítulo 14 al 19, es la oración. El versículo 20 y 21 en realidad es una doxología, es una expresión de adoración, de alabanza, de gratitud, que yo me imagino de un corazón tan agradecido en prisión, ojo, ¿no? En prisión, pero de un corazón tan agradecido con Dios que no encuentra las palabras con el peso suficiente, con el significado suficiente, no encuentra esas palabras que sean capaces de expresar lo que él siente o piensa acerca de Dios. Pero nosotros vamos a ver esta oración que es bien interesante y se nos quedaron muchas cosas. Y parte de las cosas que se nos quedaron es, hermanos, que en ocasiones, mira, tú corres, escóndete, huye, piérdete, haz todo lo que quieras, que más tarde o más temprano, toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla se va a doblar, incluso la rodilla del hombre que es altanero hoy, de la mujer que se cree que porque tiene la cara linda no le va a hacer falta a Dios, no le va a hacer falta nada. De todos, Dios verá sus rodillas doblarse, de todos. Pero la propia vida nos presenta a nosotros y nos ayuda a nosotros en un sentido a buscar a Dios lo más rápido que podamos. Así que las cuestiones que nosotros nos enfrentamos hoy, las crisis que tú te enfrentas hoy como familia, como persona, las crisis que nos enfrentamos hoy como nación y como país, no son más que una ocasión para nosotros poder buscar auxilio, de alzar nuestros ojos a los montes y entender que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero el corazón del hombre es tan duro, tan perverso. Esto de aquí atrás que se llama ¿cómo? Es tan dura que no quiere doblegarse. No quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Y yo pregunto, hermanos, si vamos a pensar en una panorámica mucho más grande de nosotros mismos, ¿qué más necesitamos nosotros como país para doblar nuestras rodillas? ¿Qué más? Yo pregunto. ¿Qué más necesitamos nosotros como familia? En tu casa, ¿qué más se necesita? ¿Qué más necesitas tú como persona? Tú solo. Y así que hemos venido, mira en cuántas escalas hemos venido y en todos, a todos los niveles nosotros tenemos motivos de sobra para que hoy mismo nuestras rodillas permanezcan dobladas y nuestras bocas se alcen en alabanza, en adoración y en un clamor de auxilio. Auxilio. ¿Qué más necesitas? Necesitas otras 10 plagas. Otras 10 más. Pues esas vendrán. Hasta que Faraón no deje ir al pueblo. Esas vendrán. Entonces, amados hermanos, hay cuestiones naturales, pero hay cuestiones espirituales que son muy importantes y hay un conocimiento, hermanos. Y ese es el conocimiento por el cual Pablo clama. Hay un conocimiento que es tan preciado. Hay un conocimiento que es tan importante es ese conocimiento, que la iglesia lo posea, es tan importante, que Pablo clama por eso. Ahora, hay una exigencia y habrá. Hoy vamos a ver las 3 peticiones, porque aquí encontramos 3 peticiones diferentes en toda la lectura, específicamente del capítulo 14, verso 14, hasta el 19. Y están bien claras y están bien marcadas. Pero antes de ver eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que el versículo 14, creo que aquí está, cuando Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre,
de nuestro Señor Jesucristo no es más que embellecer o que llamar la atención de la iglesia por una petición que Dios va a hacer para que Dios capacite. Es una capacitación divina la que Pablo está pidiendo, que Dios capacite a la iglesia, y esa capacitación va a ser necesario para que la iglesia pueda vivir de acuerdo a las demandas espirituales y morales que nosotros vamos a encontrar como parte de las demandas prácticas del capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 6, o sea, cuesta abajo. Cuesta abajo. Así que Pablo clama para que la iglesia tenga ese conocimiento, porque ese conocimiento te va a ser necesario. Esa capacidad espiritual que solamente viene de Dios te va a ser necesaria para tú poder cumplir con las demandas que nosotros encontramos en el capítulo 4, 5 y 6. Y si no me crees, vamos a adelantarnos un momento. Vamos a leer parte del capítulo número 4 y nosotros vamos a ver algunos verbos que nos van a llamar a nosotros a la acción, pero a una acción de una manera específica, no a un actuar a nuestro parecer. ¿Qué dice el capítulo 4? Yo pues preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis como ¿qué? Como es día. Eso está esperándonos ahí para el próximo domingo. Eso está ahí, pero tienes que entender que hasta ahora no ha habido en la carta ninguna exigencia que tú andes o a que tú hagas algo de una manera específica. De hecho, lo único que se nos dice, Efesios capítulo 2:8, que nosotros hemos recibido todo el tiempo. Efesios capítulo número 1, ¿qué recibimos? Recibimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, ¿qué recibimos? Herencia, recibimos un lugar como parte de la familia, recibimos membresía en el cuerpo de Cristo. Todas esas cosas las hemos recibido. Efesios capítulo número 3 es el misterio del Evangelio y una oración que Pablo hace para que esto que la iglesia ha recibido. Efesios capítulo número 2, esa pasión por gracia, eso que la iglesia ha recibido. Efesios capítulo número 3, yo oro para que tú entiendas estas cosas, para que Dios el Padre te capacite, porque luego que has recibido es necesario que también des. Luego que tú has recibido gracia, es necesario que también. Luego que tú has recibido amor, es necesario que tú también. Y luego que has recibido todas las cosas que nosotros hemos visto aquí, misericordia, compasión, perdón, redención, entonces en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Pablo intenta que el abismo que existe, a mí me parece que en ocasiones Pablo nos está escribiendo a nosotros. A mí me parece que en ocasiones Él está ahora entre nosotros porque es tan acertado. Es tan, ¿cómo se llama cuando tú le das a la diana? Tiene tanta puntería que parte a medio, yo creo, la necesidad que hoy nosotros tenemos. Y Él escribió hace 2000 años atrás. Entonces, ¿cómo es posible que hace 2000 años atrás haya escrito algo que es tan necesario para hoy como para aquel momento? Porque a ti te han enseñado a firmar papeles que tú sabes que son mentiras. A ti te han enseñado a decir consignas y a ir a lugares donde tú sabes que todo lo que se dice y se habla es mentiras. A ti te han enseñado a vivir de una forma, pero te han adoctrinado de otra. Y cuando tú llegas con esa malformación a la iglesia, suele suceder que se repite el mismo patrón porque no sabes vivir de otra forma. No sabes hacer de otra forma. No existe la relación entre lo que tu mente sabe, cree y lo que ha sido depositado y en lo que tus acciones transmiten. No existe eso. Entonces ese abismo tan grande, Pablo dice, se acabó. A partir de ahora, yo les ruego a ustedes que anden. Versículo 4.1, capítulo 4, verso 1, anden como es digno. Pero para poder andar como es digno, tú no vas a poder eso. ¿Por qué tú no vas a poder? Porque es que tu molde, tú fuiste formado de otra manera. Tu cultura, tu herencia, tu sangre. Es imposible, ¿sabes? No puedes. No puedes, entonces van a sobrar un montón de cosas que tú por tu propia cuenta no vas a querer quitarlas de ti. Entonces es cuando Pablo clama. ¿Cuándo encontramos esta oración? Que es una oración más importante de lo que nosotros hasta el momento quizás hayamos pensado. Porque es una oración para que el creyente en la iglesia reciba la capacidad.
Ahora vamos a ver cuál es la capacidad, porque esa capacidad tiene un nombre. Vamos otra vez a leer nuestro texto. Esta vez lo voy a hacer yo, lo voy a hacer despacio, pero yo quiero que tú me acompañes. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Los que no tienen Biblia lo pueden ver ahí. ¿Necesitan más que eso? Eso sí puede. ¿No lo poníamos más grande aquí antes? Me están traduciendo la bola. Versículo 14. ¿Se ve algo ahí? Sí. Tenemos los quienes eran los de los espejuelos. Andan por ahí. Apúrense, no vaya a ser que me haga falta a mí ahorita ya. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16. Aquí está la primera oración, o el primer tema de oración. Esta es la segunda oración en realidad, ¿no? Porque en una oración que nosotros hemos aprendido, en una oración nosotros podemos pedir muchas cosas, ¿sí o no? Ahora, yo siempre he insistido en que hay un patrón, que yo no sé si fui yo quien lo descubrí o no, yo dudo que haya sido yo, pero yo me di cuenta. Yo me di cuenta que cada vez que nosotros encontramos una oración, a menos de un hombre que ame al Señor en la Escritura, hay muchas oraciones en la Biblia. No todas tienen este patrón, pero las oraciones de los hombres que aman al Señor, porque tenemos a un profeta orando en el vientre de una ballena, ¿no? Tenemos muchos tipos de oraciones, pero las oraciones de aquellos hombres que aman al Señor siempre tienen un patrón. Y número uno, comienzan con alabanza. ¿Recuerda? Es que la oración, el modelo del Padre Nuestro es así. Ustedes pueden ser dice así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así comienzan alabanza. Luego se menciona todo lo que sea, ¿no? Que nosotros creo que hemos visto aquí, lo que debe ser. Y luego se terminan esas oraciones como mismo se iniciaron. Entonces Pablo aquí inicia: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Esa es una alabanza, esa es una expresión que con su actitud, con su postura, él está dando un mensaje. Y luego dice, versículo 16, ya entra en el contenido, ¿no? ¿Para qué viniste? No, ¿para qué me estás hablando? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Para que el Padre os dé conforme a qué cosa? A la riqueza de su gracia. Así que aquí tenemos la primera petición. Aquí tenemos la primera petición. Nos quedamos con esto entonces. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y sé qué cosa? Con poder en el hombre interior. Ya hablamos del hombre interior el domingo pasado. Hablamos de la transformación moral interna que debe de ocurrir en el corazón de la persona que ha recibido el Señor. Que debe de ocurrir, que debe de ocurrir. Es una obligación, eso debe de ocurrir, eso tiene que ocurrir, eso va a ocurrir. La persona que recibe al Señor en su corazón, la que recibe al Señor, y es aquí donde nosotros, a diferencia de los inmaduros, nosotros los un poco más maduros podemos reconocer un creyente o no. ¿Por qué tú reconoces hoy a una persona cristiana? ¿Cómo tú la reconoces en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a decir como ustedes lo hacen, como mucha gente en la iglesia lo hace. Quiero decir, porque lo oyen decirle a otros: Dios te bendiga. No. Sí, así es. Porque lo vemos cantar un himno con una canción cristiana en el teléfono. Sí. Decimos, ¿qué decimos? Ese es cristiano. Sí. Sí, ¿es verdad o no? Sí, es verdad. Pero como ustedes son de la iglesia Ciudad de Refugio, ya ustedes no hacen eso, ¿verdad? Ya ustedes saben que no pueden caer en las trampas de los Dios te bendiga, de los que andan por ahí. No pueden caer en esa trampa. ¿Por qué no? Porque el árbol no se conoce sino con los frutos. Hay que esperar a los frutos. Entonces mañana llega una persona, se sienta entre nosotros. Yo vengo de una iglesia en Pinar del Río. Yo vengo de una iglesia oriente y traen una carta de, ¿cómo se llama? De recomendación. Traen una carta, a mí se me olvida hasta el nombre porque los dos primeros que vinieron con carta le dije: si quieres ahórratela, para no obligar a otro pastor a meter mentiras. Llegan con una carta de recomendación: yo hice, yo fui, yo tuve, yo tenía, yo hacía, un expediente amplio. A los 3 meses, aquí te das cuenta que todo eso era mentira. A los 3 meses contigo te das cuenta que era mentira. Porque a los cristianos de hoy, a la gente de hoy, le encanta vivir de apariencia, les encanta vivir de fachada.
Porque es muy fácil aparentar ser cristiano, muy fácil. Con hacerte bueno es suficiente, ¿sí o no? Y entonces donde todo el mundo dice, tremendo cristiano. Porque te voy a usar un lenguaje que forzosamente has corregido. Estás forzándolo, pero no has corregido. Porque delante de las personas tienes una apariencia de piedad, pero luego con tus obras niegas la eficacia de él. Con mucha facilidad. Entonces, hermano, a mí me importa bastante poco enterarme si el fulano que me encuentro en una parada es cristiano o no. A mí eso no me importa. Ojalá que con nosotros lleguemos a una parada y hayan 10, 15, 20, pero ¿qué me importa a mí eso? Eso no me hace a mí ser mejor ni peor. Y antes, cuando nos poníamos contentos, porque me encontré un cristiano allá, me encontré un cristiano aquí. Tú sabes, un cristiano allá, no sabes nada de eso. Pero no, hermano. Pablo ora para que primeramente la iglesia sufra y tenga y ocurra en la iglesia una transformación en el interior. Para que Dios el Padre os dé, ¿qué cosa? Conforme a las riquezas de su gloria. Y esto forma parte de la gloria de Dios en una persona. Hay gente que está loco por ver cómo un pastor empata 4 muelas, empata 2 manos, hace que la gente se caiga y verlos temblar en el piso, suelte 4 palabras en un lenguaje extraño. Hay gente loca por ver eso. Tremenda gloria, ¿qué gloria ni nada? Eso todo es mentira, todo. La gloria de Dios más grande que puede ver una persona es verlo obrar en la vida de otra persona. Y ver cómo la gloria de Dios se ha manifestado en pasar de esa persona de muerte a vida. Dígame algo que sea más glorioso que eso. Que un muerto resucite. Que una persona muerta en sus delitos y pecados, atado al alcohol, a los cigarros, atado a la pornografía, atado a la mentira, a los robos, al adulterio, a la fornicación, a las malas crianzas, a hacer daño a los demás, de buena primera diga, ya, se acabó ese hombre viejo, se acabó ese que hacía daño, ahora yo voy a hacer un canal y un instrumento de bendición. Y esa es la gloria de Dios, esas son las riquezas de la gloria de Dios. Ninguna supera eso. Por eso tú que estás aquí, eres un exponente, por eso Dios te ha escogido y te ha puesto así encima. ¿Para qué? Para que tú con tus acciones, cualquiera pueda hacer daño, ¿sí o no? De hecho, nosotros a veces se nos escapa, ¿no? Y un dañito va y por ahí le hacemos a alguien, porque es lo que somos. Es lo que somos por naturaleza. Diseñados para. Pero Dios nos ha escogido. Y Dios ha obrado en nosotros. De manera tal que ya no es nuestra conducta normal. Nuestra conducta normal ya no es la que era antes. Ya no es. ¿Por qué? Y Pablo oraba para que eso ocurriese. Primera oración. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido. Así que hay un hombre en tu interior. Hay un hombre interior en ti, en esta iglesia, en cada uno de nosotros que necesita ser ¿qué cosa? Fortalecido. Que necesita ser fortalecido con poder. Y ese poder viene de Dios, no de nosotros. Tú no puedes controlar a ese hombre. Tú no puedes controlar a esa mujer. Tú no puedes, no has podido. No has podido. Por eso cuando nosotros le damos rienda suelta a quienes somos en realidad, 1 hora después estamos sentados y orando por lo que hicimos. Y 2 horas después estamos pidiendo perdón. Perdóname porque yo no sabía lo que hacía. Y es así, es verdad. No puedes controlar, tú no puedes con eso. Esa rienda, tú no puedes con ella. Por eso esa rienda tú tienes que soltarla y entregársela a quién. Que sí puede. Él puede darte la fuerza suficiente. Él puede hacerlo. Dile que está a tu lado, Dios puede hacerlo. Entonces lo que está muerto en ti, lo que está débil en ti, Dios le puede dar vida. Lo que está deficiente en ti, Dios lo puede corregir y hacerlo eficiente. Y hacerte una persona eficiente, certera, hacerte un instrumento de bendición, hacerte una persona fuerte. Entonces, en primer lugar, Pablo ora para que el interior y no el exterior. ¿Qué queremos hacer nosotros con el muchacho que viene de la calle? Quitarle la arete primero. Quitarle el tinte primero. Quitarle la camiseta y ponerle una camisita. Y es de mangas largas mejor. Y cuando lo veamos así, sentado en la iglesia, como ha cambiado fulano.
Qué lindas son las tumbas cuando las pintan por fuera. Hay tumbas hermosas, ¿no las han visto así? Qué linda es por fuera. Pero por linda que esté por fuera, ninguno de nosotros se atreve a entrar adentro. Pero por linda que esté afuera, adentro sigue un cadáver putrefacto, que apenas le das una rendida, lo único que hace es expulsar la fetidez que hay dentro. Y así son muchos creyentes. No digo creyentes, perdóname usar esa palabra, así son muchos hoy, sentados en los bancos. Lindísimos por fuera, hermosos por fuera, pero nunca dejaron que Dios trabajase con su hombre interior. Nunca dejaron que Dios trabajase. No se pone la mano a alguien que esté a tu lado, delante o detrás, como tú quieras, y le deja que Dios trabaje. Pablo hace una oración por eso. No te sientas ofendido si alguien te lo dice. No te sientas ofendido si alguien pone tu mano o tu mano sobre mí. Yo siendo el pastor, yo me puedo sentir ofendido. Deja que Dios obre en tu interior. Porque es lo que Pablo está haciendo por la iglesia. Pablo está clamando para que Dios haga este trabajo. Y este trabajo es necesario hacer porque luego vamos a encontrarnos en el capítulo 4, ¿qué cosa? La exigencia de andar como es digno. Entonces, para poder andar como es digno, ¿qué tú necesitas hacer? ¿Corregir una que otra postura? No, tú necesitas cambiar tu corazón primero. Tú necesitas cambiar tu mente primero. Y para que eso ocurra necesitas el poder de Dios. Se necesita el poder de Dios. En segundo lugar, seguimos un poco más. Versículo 17. Primera petición. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Segunda petición, versículo 17, ¿qué dice? Entonces, usted se imagina a Pablo de rodillas clamando para que el Padre os dé conforme a las riquezas de su gloria. Yo clamo para que la iglesia de Éfeso, pero lo hacemos más contemporáneo, yo clamo para que la iglesia de la Loma del Tanque reciba el poder de Dios para que ocurra una transformación en el hombre interior de ellos. Primera petición. Segunda petición, ¿para qué? Para que habite Cristo. Yo clamo para que Dios esté en el corazón de la iglesia, para que Dios esté en el corazón de cada uno de los creyentes, para que Dios entre en el interior de cada una de las personas que forman parte de la iglesia. Esa es la segunda petición que Pablo hace dentro de esta grande oración. ¿Para que qué? Para que habite. Digo conmigo habite. Usted sabe la gran diferencia que tenemos nosotros como miembros del nuevo pacto en Cristo Jesús con los creyentes del Antiguo Testamento, que el Testamento significa pacto, o sea, con los miembros del Antiguo Pacto. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos? Tenemos una gran ventaja sobre ellos. Y que tú vas a escuchar una y otra vez las historias de la Biblia, incluso en personajes tan célebres como el rey David. Para los que les gusta la serie, anda por ahí la segunda temporada ya que se llama La Casa de David. Se las recomiendo. Se las recomiendo por encima de las novelas. Así que los que gastan tiempo viendo novelas, mejor dedíquense a ver. Consíganla por ahí que por allá. Entonces, amados, la gran diferencia y la gran ventaja que tenemos nosotros sobre esos grandes personajes bíblicos, ¿sabes cuál es? Que sobre ellos venía Dios y vino Dios sobre fulano. Venía Dios en ocasiones. Dios entraba, Dios se movía, Dios pasaba. Y venía Dios sobre fulano, y venía Dios sobre mengano, y profetizó y dijo, y venía Dios sobre fulano. No, ahora Dios no viene. Hay una palabra ahí que hace la diferencia. ¿Para qué? Habite Cristo. Para que Cristo habite. ¿A qué te suena la palabra habite? Habitar es un verbo, significa hacer convivencia, permanecer, hacer morada, morar, habitar. Y usted sabe cómo inicia, miren qué cosa más hermosa esta. Usted sabe cómo inicia el Evangelio de Juan. Capítulo 1. Versículo 14. ¿Qué dice ahí? Y aquel verbo se hizo carne, ¿qué hizo? Y habitó entre nosotros. Así que Cristo vino y habitó entre nosotros. Esa es la palabra que se utiliza allá, por allá no, por Efesios.
Pero ahora ya no está hablando de hacer, en este caso, de Efesios no está hablando de una habitación, ¿de qué tipo? O sea, carnal. Que es ahí donde muchos testigos de Jehová se confunden y dicen, pero ¿cómo Cristo se va a meter aquí adentro? Es que tú no conoces a Cristo todavía. Tú conoces una parte de Cristo. Pero la totalidad de él tú no lo conoces, tú no conoces todas sus capacidades, todos sus atributos, tú no lo conoces, por eso tu mente no es capaz de entender eso. Pero aquí Pablo está clamando, ¿para qué? Para que habite Cristo. Entonces, para que habite Cristo, ¿por qué cosa puede habitar Cristo? Es por la fe. No es por ser hijo de, ni es por llevar el apellido de, ni es por venir a. ¿Entienden todas estas nomenclaturas, no? No es por ser hijo de, no es por tener a, ni es por venir a, no, es por la fe. Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? Pero previo, miren el orden lógico, esto es un orden lógico. Petición número 1, ¿por qué se pide? Porque haya una transformación en el hombre interior. Eso, para que eso ocurra tiene que ocurrir, tiene que ser por medio del poder de Dios. Cuando esa transformación ha ocurrido, entonces ya está lista la habitación. ¿Para que qué? Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y esa es la segunda petición que nosotros encontramos en esta oración. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué es necesario que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Porque luego vamos a llegar al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Luego pues que andéis como es digno. Entonces, para que nosotros podamos andar como es digno, es necesario que ¿quién esté aquí? Cristo, hermanos. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente hay uno digno. Solamente hay uno. Así que tú sin Cristo, ¿qué eres? Un indigno. Eres un indigno. ¿Qué te queda a ti sin los méritos de Cristo? Los tuyos propios. Hablemos de tus méritos. Pero recuerda que juntamente con tus méritos hay tus deméritos. Con un demérito que alguien pueda mencionar, que tú mismo te acuerdes, es suficiente para estar descalificado. Entonces yo quiero hacer la pregunta. Si tuvieras piedras delante de ti, una mujer pecadora, sorprendida en el mismo acto del adulterio, y un rabino a su lado diciendo que quien de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lamentablemente ninguno de nosotros podría, ¿no? Pero lo mejor y lo más, yo creo, glorioso de todo, que quien podía. El maestro le dijo, yo tampoco te acuso, mujer. Yo tampoco te acuso. Y entonces es cuando llegamos a la tercera petición. ¿Cuál es la tercera petición? Versículo 19, a finales del versículo 19. Así que del 17 al 19, ahora lo lees, hermanito. Del 17 al 19 nosotros tenemos la petición y el deseo de Pablo. Pablo está de rodillas clamando para que Cristo habite por la fe en el corazón de la iglesia. ¿A fin de qué? A fin de que arraigados. ¿Y qué cosa? Y cimentados. ¿En qué cosa? En amor. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Miren el paréntesis de esta oración. Yo quiero que habite Cristo, y el resultado de que habite Cristo, la necesidad de que habite Cristo es porque tú necesitas estar arraigado. ¿Qué cosa es estar arraigado? ¿Qué cosa es estar cimentado? Arraigado se refiere al acto de estar, vamos a decir, de profundizar. Las raíces normalmente hacia dónde van, hacia abajo, hacia los lados, intentando ¿qué cosa? Proporcionarle al árbol, ¿qué cosa? Un agarre, un sostén. Y es cuando utiliza la palabra cimentado. Cimentado, ¿qué cosa es? Establecerse firmemente. Número 1 es profundizar, y número 2 es establecerse firme y permanente. Eso está ahí cimentado. Eso no se mueve, eso va a estar ahí.
es lo que persiguen estas dos palabras. Número uno, profundizar. Digo mío, profundizar. Número dos, establecerse firmemente. Dilo conmigo. Establecerse firmemente. Pero ahora, ¿profundizar en qué? ¿Y establecerlo firmemente en qué? ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. En amor. Ahora entiendo por qué Pablo ora de rodillas, hermano. Yo entiendo ahora por qué él lo pide de rodillas. ¿Usted sabe por qué? Porque el propio texto dice, la propia palabra dice, que producto de la maldad que hay en el mundo, el amor de muchos, ¿qué le pasará? Se enfriará. ¿Producto de qué cosa? A la maldad que hay en el mundo. ¿Y dónde estamos nosotros? Un mundo lleno de maldad. Entonces hoy nosotros en un mundo lleno de maldad vemos en otros como el amor, pero nosotros no vemos cómo se enfría el nuestro. Cómo se enfría el nuestro, lo ven nosotros. Y nosotros vemos el de ellos, pero ellos ven el nuestro. Así que no puedes ignorar que hoy tu amor haya pasado por un proceso de congelación. Y sea un témpano de hielo lo que hay aquí adentro en tu corazón. ¿Por qué? Porque la maldad en la cual tú te mueves, en ocasiones has contribuido a ella, ¿no? También sí, claro. Yo también. Hemos contribuido a lo malo en ocasiones, hemos hecho lo malo, vivido, y nos ha gustado en ocasiones hacer hasta lo malo. Pero hemos sido rescatados gracias a Dios. Y ahora tenemos un llamado. Cambiar nuestro interior. Dejar que Cristo habite por la fe y arraigarnos y cimentarnos ¿en qué cosa? En el juicio. Hoy la iglesia está arraigada y cimentada en el juicio. Hoy nos encanta juzgar a todos. Juzgamos todo y juzgamos a todos. Y no nos dejamos juzgar por nadie. No me juzgue porque la Biblia dice, a esa hora nos acordamos de la Biblia. No juzgué para no ser juzgados. Pero en nuestras casas, cuando el pastor no está, o cuando no está el hermano, cuando estamos solos, cuando estamos en confianza, ¿qué es lo primero que hacemos? Sí lo hacemos. Su silencio es una evidencia. Silencio ustedes ahora mismo es una evidencia que lo hacen. Porque por naturaleza es lo que sale. Si no saliera por naturaleza, Pablo no nos estuviera haciendo el llamado a arraigarnos y a cimentarnos en qué? Sin Cristo va a ser imposible, hermanos. Por eso necesitas a Cristo. Así que hay una postura en la cual tú tienes que profundizar mucho más. ¿Cuál es? La del amor. Hay una postura en la cual tú tienes que permanecer firme, estable, cimentarte, establecerse con firmeza. Así que nosotros como iglesia tenemos que profundizar en y tenemos que permanecer en amor. En amor. No existe otra evidencia. En esto conocerán. No existe otra evidencia de que Cristo mora en ti. No existe otra. No te engañes más pensando que porque vienes a la iglesia la gente va a pensar que eres cristiano. Puede ser que la gente lo piense, pero van a estar equivocados con sus pensamientos. No existe otra evidencia. La propia palabra testifica de que en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Os amáis los unos a los otros. En esto conocerán. Así que si tú quieres darte a conocer como un buen creyente, tienes que cambiar tus prioridades. Tu prioridad no puede ser vestirte como creyente, hablar como creyente y venir a donde vienen los creyentes. No, tu prioridad tiene que ser amar a tu hermano. Tienes que arraigarte en eso. Y tienes que estar cimentado en eso, en amor. Porque si no, dice la Escritura, versículo 18, que no vamos a ser capaces de ¿qué? De comprender. Únicamente arraigados en amor, únicamente cimentados en amor, es que vamos a ser plenamente capaces de comprender con todos cuál es la anchura, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor de Cristo.
Solamente así es que vamos a ser capaces de comprender que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y terminaremos diciendo: lo que yo conozco de Dios me es suficiente para decir que yo solamente sé que no sé nada. Yo solamente sé que no sé nada. Porque es tan grande su amor, es tan grande su compasión, es tan grande su misericordia, que yo no soy capaz de seguir eso. Yo no soy capaz de imitar eso. Yo no soy capaz de igualar tan siquiera, no de superar. La gente que se cree que son más buenos que Dios, pero yo no soy capaz ni siquiera de igualar eso. Entonces es cuando nosotros, arraigados, profundizamos en ese amor, nos cimentamos en ese amor, es que conocemos algo. Y de conocer el amor de Cristo, que Él cede a todo conocimiento. Y aquí tenemos la última petición en el versículo 19, que forma parte del tercer y último punto del mensaje. Recuerda que estamos justamente aquí, ¿no? Estamos justamente aquí, es donde estamos. Estamos allá arriba. Y allá arriba Pablo está de rodillas orando para que la iglesia, además de conocer, de asimilar estas cosas, pueda recibir al Señor y pueda ocurrir una transformación en su interior, para que habite Cristo en su interior. Versículo número 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a Todo conocimiento, ¿para qué? Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que la primera petición que nosotros teníamos, del versículo 16, dice: para que os dé. Segunda petición o segundo tema de la oración de Pablo, versículo 17, para que habite. Número 1, para que os dé. Número 2, para que habite. Y número 3, a mediados del versículo número 19, para que. Y esos son los tres para qué, que son los tres puntos que Pablo menciona en su oración. ¿Para que qué? Para que seas lleno. Para que seas lleno. Una cosa es tener a Dios en el corazón. Y otra cosa es estar lleno de Dios. ¿Entiendes? Una cosa es tenerlo a Él y otra cosa es estar lleno. Y Pablo clamaba: ¿para qué? Para que lo tengan. No, sí. Número 1, para que lo tengan. Y número 2, para que se llenen completamente de Él como iglesia. Vas a necesitar eso. Y esa es la fórmula, aunque no te parezca a ti, esa es la fórmula y esa es la clave para enfrentar todo. Todas las cosas que en la vida nos van a hacer doblar rodillas. Es la única clave, es la única manera que podemos enfrentar de una manera cuerda, de una manera lógica, las situaciones que nos enfrentamos en la vida. Solamente las podemos experimentar y enfrentar y vencerlas llenos de Dios, solamente. Solamente. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Así que si nosotros comparamos, hermanos, este versículo 19 con el versículo 17, ¿cómo decía el versículo 17? ¿Para que qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y conectamos este versículo con la última enseñanza del capítulo número 2, que nos dice que nosotros fuimos un templo edificados. Vamos allá, capítulo número 2, miren qué rápido llegamos. Capítulo número 2, versículo número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, aquí estamos, bien coordinado, va creciendo para hacer ¿qué cosa? Un templo. Ahí estaba Pablo abandonando el capítulo 2 y aventurándose en el capítulo número 3 diciendo: para que seamos un templo santo al Señor. Y luego ahora tenemos versículos como el versículo 17, para que habite Cristo. ¿Dónde habita Cristo? En ese templo santo. Y versículo número 19, como dice: para que seas lleno en ese templo santo de toda la plenitud de Dios. Entonces, tenemos una panorámica completa. Nos damos cuenta, hermanos, que Pablo siempre estuvo hablando de lo mismo en el capítulo número 3. El mensaje del Evangelio de nosotros, que Dios nos ha redimido. Y la persona de Cristo, por medio de su sacrificio tenemos acceso a Dios. Antes no lo teníamos por pecadores, pero ahora por medio de Cristo tenemos acceso a Dios. Pero no solamente tenemos acceso a Dios, sino que ahora Dios quiere habitar en nosotros. Él quiere habitar en ti, en tu corazón. Y Pablo, entendiendo esta verdad, Pablo clamaba
para que ellos preparasen y fuesen fortalecidos en su hombre interior. Para que Cristo habitara y ellos como iglesia pudiesen estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Y una vez arraigados y cimentados en ese amor, entonces la iglesia iba a ser plenamente capaz, iba a ser totalmente llena de toda la plenitud de Dios. Quiero decirte qué ocurre en el creyente normalmente. Cuando Dios entra en el corazón de una persona, hay muchos cuartos oscuros. Hay muchos cuartos oscuros aún que necesitan ser iluminados. Que nadie se piense que porque un día levantó las manos, hizo una oración, ya se resolvió la vida. Y el problema, no. Ahí inicia lo que podemos decir que es una gran contienda entre las tinieblas que moran en ti y la luz que está comenzando a morar en ti. Y entonces es cuando Pablo dice tranquilos, es cuando Jesús dice tranquilos, es cuando la palabra dice tranquilos, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, aunque lo intentan, no prevalecieron contra la luz. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente? La luz va a comenzar a ganar más terreno, Dios va a comenzar a ganar más terreno. Y es lo que nosotros llamamos el proceso de conversión. Lo aceptas a Cristo, que es un acto puntual y tajante. Lo acepté. Yo no lo estoy aceptando todos los días. Yo lo acepté en mi corazón. Pero el proceso de conversión inicia justamente en ese momento en el que tú decides aceptar a Cristo como un acto puntual y completo. Ahora inicia el proceso de conversión, en la que tu vida comienza a sufrir cambios y transformaciones. Y esos cambios y transformaciones no los podemos limitar a un tiempo, un momento en específico, sino van a ser proporcionalmente dependientes al espacio que tú le proporciones a esa luz dentro de tu corazón, dentro de tu habitación. Entonces, en la medida que tú le permitas y le concedas a esa luz explorar esos cuartos oscuros, tú vas a ver cómo tu vida va a ir siendo iluminada por el poder de Dios. Cómo tu vida va a ir siendo transformada, que es lo que la Escritura llama de gloria en gloria. Tú vas a ver la gloria de Dios en cada cuarto oscuro. Y digo esto porque hay muchos que son 30, 40 años después, tienen esos closets o esos áticos ahí oscuros, en los que no han dejado que todavía la luz del Evangelio penetre e ilumine totalmente. Es donde entendemos que hay palabras que hay que cambiar, hay mentalidades que hay que cambiar, hay sentimientos que hay que expulsar. Y eso lo va a hacer Dios. Pero Dios lo va a hacer en la medida que nosotros seamos capaces de conceder. Hazlo, y Él lo hace. Entra, y Él entra. ¿O acaso no dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo? Eso se lo dijo a él a una iglesia en Apocalipsis. No se lo dijo a un impío ni inconverso. Se lo dijo a una iglesia. Aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea que hay iglesias que lo dejan a él fuera. Hay creyentes que lo dejan fuera. Hay lugares en tu vida, estoy seguro ahora mismo, en la vida de algunos de ustedes, en lo que Dios está fuera. Pero sigue tocando la puerta. Él sigue llamando. Si tú abres la puerta, entonces Él entrará. Y como suele decir el coro, donde Él entra y por donde Él pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza y viene la alegría. Pero hay algunos que les gusta victimizarse con la tristeza. Deja que Dios entre y Él va a mudar, Él va a cambiar tu llanto, danza, gozo. Eso es lo que puede hacer Dios. Y eso va a formar parte de la gloria de Dios revelada y manifestada en tu vida. Entonces a eso es lo que Pablo se refiere. Cuando encontramos y llegamos a este versículo, número 19, donde dice, el 20, 19 y 20, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, en el versículo 19 final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, que hay cosas que te faltan. Y es lo que está a tu lado, hay cosas que te faltan para alcanzar. No te rindas, no pienses que ya lo conseguiste, no pienses que ya llegaste a la punta.
porque llegaste a la punta de la montaña, no, ahora es necesario comenzar a vivir conforme a todo lo que he aprendido, conforme a todo. Usted sabe que hay algo glorioso, hay algo especial, con el acto de estar en el punto más alto y mirar. Cuando estás en el punto más alto y mirar, tienes una visión totalmente diferente de las cosas. Tú puedes apreciar, contemplar y ver cosas que desde otra postura no ves. No te enteras nunca, ¿sabes? No te vas a enterar nunca hasta que no llegues arriba. Y la carta de los Efesios nos ha puesto a nosotros arriba en cuanto al conocimiento. O sea, que hay cosas que tú nunca te ibas a enterar, pero eso también nos proporciona a nosotros la seguridad y nos da a nosotros el conocimiento para actuar y obrar de una manera correcta. Ustedes saben que al principio, cuando nosotros andábamos en la moto y no teníamos licencia, nosotros andamos escondidos de la policía por todos lados. Y hay posiciones en las que normalmente las autoridades suelen ponerse y ubicarse siempre. ¿Sí o no, hermano? Nunca se me ocurrió llamar a Giovanni a ver si el caballito estaba allá. Pero no lo necesitaba. ¿Por qué no lo necesitaba? Porque tenía un punto de observación, un punto de mira. En vez de le pagan en el cuarto piso, en el techo de mi edificio. Y mira, decía, míralos allá. Así que si me voy por aquí, esa visión, si no me trepo arriba, no la tengo nunca. Y perderme por poner un ejemplo malo, ¿no? No se debería hacer así, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas que no se deberían. Créanme que por eso me pusieron muchas multas. Pero en la vida es así mismo, la palabra de Dios nos coloca a nosotros en un punto. Nos ofrece a nosotros una panorámica que nos va a librar a nosotros de errores si las ponemos en práctica. Y todas estas cosas forman parte de un sentir, de un peso que tenía Pablo en el corazón, que lo hacía doblar rodillas y decirle, Señor, dale esto. Señor, habítalos, Señor, llénalos, porque luego ellos van a orar. Y nosotros aquí en la iglesia los domingos en la mañana recibimos un alimento, recibimos un punto de observación, recibimos un conocimiento, que cuando regresemos, la vida, el mundo, el vecino, el amigo, el cónyuge, el hijo, el hermano, nos va a exigir que obremos conforme a esto. Y entonces es cuando Pablo en el capítulo 1 dice, luego que andéis como es digno. Pero antes de llegar allí, Pablo pronuncia lo que podemos decir es una doxología, es una canción, es un himno de alabanza corto, hermoso. Porque el versículo número 20, además de arrojarnos información, y yo quiero exhortar y utilizar este versículo, número 1, para anunciarles algo que estamos a punto de preparar. Yo y la pastora hemos estado trabajando en lo que es el contenido que puede facilitarnos a nosotros cómo elaborar, cómo alcanzar, yo creo, vamos a decir, una excelencia. Porque no es que lo estamos haciendo muy bien, creo. Lo estamos haciendo muy bien, pero hay cosas que nos faltan. Así que cómo alcanzar la excelencia a la hora de dirigir al pueblo en la oración, cómo hacerlo desde aquí, cómo añadir elementos y cómo centrarnos en la persona de Cristo para hacerlo. Únicamente en Cristo, solamente en Él. Y Pablo es lo que hace aquí. Pablo pronuncia una alabanza, una adoración en la cual nos proporciona y nos ofrece a nosotros un conocimiento de Dios al mismo tiempo. Y es lo que nosotros estamos buscando, que las canciones que cantamos o las que seleccionamos nos informen a nosotros quién es Dios y el mensaje del Evangelio. Y Pablo es lo que hace aquí. En una alabanza Él nos informa a nosotros quién es Dios. Versículo 20, ¿qué es lo que dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y conmigo todas las cosas. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y este es el punto en el que Pablo, a pesar de pedir tres cosas que ahora nosotros vimos, él deja abierto su oración para que Dios obre. Yo te pido esto, esto y esto, pero yo conozco que tú puedes hacer las cosas que te estoy pidiendo mucho mejor de lo que yo te pido o de lo que yo entiendo. Ese es el punto en el que Pablo dice, yo te he pedido esto, pero tú haz lo que quieras hacer. Yo te he pedido esto, pero tú lo puedes hacer mejor de lo que yo te lo he pedido incluso. Y es cuando deja el espacio para que Dios obre.
lo que termina sucediendo es un reconocimiento que lo que Dios hace es mejor de lo que nosotros podemos hacer o pedir que Él haga. Así que en muchas ocasiones cuando tú le has pedido algo a Dios y Dios no lo ha hecho como tú le has pedido, tú recuerda que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Te entiende eso que Pablo acaba de decir ahora? Señor, yo te pido que esto sea así, asado, asado. Yo te pido que lo hagas, que esto suceda así, así, así. Que obres con esto así, así, así. Tú sí quieres hazlo así. Pero tú recuerda que Él es mucho más poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Pablo termina diciendo, así que lo que tú hagas, lo que quieras que tú hagas, tú recibes la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, y esa gloria tú la vas a recibir de la iglesia por todas las edades y por los siglos de los siglos. Le damos siempre gracias, Señor.